Eh, Senadora, a esta misma pregunta podemos añadir ya alguna reflexión sobre la independencia de poderes. ¿Será que ya hemos pasado las fronteras? ¿Será que se están borrando realmente las fronteras entre poderes y poderes con este escenario? Y por supuesto, reitero la pregunta que hacía inicialmente, ¿a quién nos quejamos? ¿Es algo que tenemos que resolver dentro de las fronteras o hay que salir y presentar ante otra instancia esta, por decirlo menos, irregularidad sobre la actividad en el TCP? Bueno, en realidad en este momento, Claudia, y todo el año hemos estado prisioneros de estos crápulas que están ahí ejerciendo indebidamente la magistratura. ¿Y por qué le digo prisioneros? Porque no tenemos ninguna instancia para poder reclamar, porque si fueran otras las condiciones, yo, por ejemplo, hubiera planteado un recurso directo de nulidad de ese panfleto 770. ¿Por qué? Porque ellos estaban usurpando funciones y han emitido eso cuando cesó su mandato. Y la Constitución es bien clara. Pero ahora a ellos mismos les voy a hacer el recurso. Algunos colegas lo han hecho, pero hay que ser muy ingenuo, ¿no? De que ellos en su sala de admisión podrían decir, evidentemente se admite la acción. Entonces, los amparos, las acciones de cumplimiento, todo lo que se ha intentado hacer ha sido fallido. ¿Por qué? Porque inmediatamente estos señores de la sala negra han enviado mensajes a decir, te vamos a procesar. Y por último, han emitido la sentencia 777, donde por primera vez en la vida yo veo que en una sentencia se dispone que todo aquel que ose fallar en un sentido diferente a lo que dice la sentencia 770 iba a ir a la cárcel. Entonces, realmente estamos en un momento de total oscurantismo. Y por esa razón, para mí, solamente tenemos la vía internacional. Ahora, en otra entrevista un día, también en su medio, alguien me dijo, pero ¿por qué no han hecho ustedes el juicio de responsabilidades? No hemos hecho, por lo menos yo, como Silvia Salame, yo tengo listo la demanda y demás para hacer el juicio de responsabilidad. Pero en este momento no tenemos una claridad de cuál va a ser el accionar del más edista o del más arcista. Hemos visto claramente en la elección del fiscal cómo se han unido para elegir a ese señor. Entonces, ¿cómo yo puedo pensar que voy a presentar una solicitud para hacer el proceso de responsabilidades a estos crápulas? ¿Y qué es lo que va a acontecer? Va a pasar como pasó con Banzer, que como ya la Asamblea rechazó, nunca más se les puede enjuiciar. Entonces, en este momento, solo nos queda la vía internacional. Si usted hace un recuento, Claudia, y el doctor lo ha debido hacer, eh, innumerables organismos internacionales se han pronunciado con referencia a esto, ¿no? Es más, el informe preliminar de la Comisión de la Corte Interamericana, el de la CIDH, es lapidario contra el Estado boliviano. Entonces, todo eso tiene que llevarle al Estado, al Ejecutivo, a tomar la decisión de que el día que sean posesionados los electos, será la policía la que deba ir y sacarlos a estos señores. Ahí empezaremos con los juicios de responsabilidades, iremos a la vía internacional, etc. Pero cuando el doctor habla de que los candidatos para las elecciones 2025 deben incluir en sus programas la reforma judicial, estoy de acuerdo con él. Pero nosotros, si revisamos las propuestas electorales del 2019 y del 2020,
ninguna fuerza política, ninguna, ni el MAS, ni ninguna de las fuerzas dejó de ofrecer precisamente reforma judicial. Yo también hice mi propio plan, diferente al de Carlos Mesa, sobre lo que iba a ser la reforma judicial. ¿Y qué pasó? Cuando yo planteé que se haga una ley para las elecciones el año 2021, ninguna de las fuerzas políticas apoyó la idea. ¿Por qué? Porque en realidad yo he llegado a la conclusión de que a los políticos no les conviene tener un órgano judicial independiente, no le conviene que se materialice lo que dice la Constitución en su artículo 12, que dice que se debe coordinar. Entonces, yo creo que aparte de este tema de decirles que deben incluir, que al final es una promesa no cumplida, también deberemos pelear, sobre todo los abogados y sobre todo los que tenemos voz, como el doctor, yo y otros abogados, debemos pelear porque sí se haga la reforma de la Constitución para que el 2030 no estemos lamentándonos como ahora lo hacemos. Quiero añadir a lo que acaba de mencionar la senadora, el documento que presentó inmediatamente concluidas las elecciones, la OEA, como el informe que es el resultado del acompañamiento de las elecciones, que en efecto, en tanto jornada electoral y mecanismos propios de esta elección, no hubo problema, pero sí han sido muy críticos respecto al Tribunal Constitucional Plurinacional, la no independencia, la injerencia, lo han dicho con todas sus letras. No se me ocurrió traer mi subrayado, pero este informe tiene en su parte conclusiva un par de párrafos, pero que han sido clarísimos y muy enérgicos en su mensaje. ¿Quién dijo algo? Creo que muy pocos, Eduardo. Sí. No, yo quiero referirme a esta posibilidad de que si en el país no podemos encontrar una salida, una solución a la crisis de los autoprorrogados, etcétera, e ir a una instancia internacional, yo la veo muy remota, sino prácticamente imposible, porque los espacios son muy limitados. De hecho, solo podríamos acudir al ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que tradicionalmente le toma años a la Comisión y luego a la Corte otros tantos años pronunciarse. Yo siempre he sostenido de que la posibilidad de tener informes o visitas, reporteros, comisionados, tiene un valor moral, un valor de recomendación, pero sucede que el gobierno del presidente Luis Arce, incluso tal vez el anterior u otros anteriores, no les interesaba lo que decían las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos o las Naciones Unidas. En el tema de los autoprorrogados, y en eso yo coincido con la doctora Salame, hay una abierta transgresión, hay una usurpación de funciones, pero lamentablemente no incumbe solo a ellos. Claro. Incumbe al presidente Luis Arce, al vicepresidente David Choquehuanca, quienes a tiempo de asumir funciones juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución. ¿Alguien hizo muy bien los cálculos en este escenario? Absolutamente, esa fue yo lo he puesto con la palabra maquinación. Yo creo que se maquinó, que se montó un esquema de dilaciones sucesivas a partir de amparos y recursos de candidatos o precandidatos que fueron dilatando la preselección por la Asamblea Legislativa, a la cual la ataron de manos para que no preseleccione, y el Ministerio de Justicia, que hacía coro con el propio presidente y el vicepresidente, iban celebrando a cada paso la dilación y luego reconocen a través de su omisión o la vocería del procurador o el ministro de Justicia de que esos miembros del tribunal autoprorrogado, en realidad son ciudadanos que usurpan funciones, tienen legitimidad y sus decisiones deben cumplirse. Y aquí hay que agregar algo. Esa autoprórroga no solamente afectó la reconfiguración
de los tribunales y el derecho ciudadano de elegirlos, sino resultó y resulta práctica para fines político-partidarios, para fines de descalificar candidaturas, siglas de partidos por la pugna interna y decisiones que son muy cuestionables por parte de estos caballeros. Yo siempre las he asumido como nulas de pleno derecho, pero que el gobierno, el poder ejecutivo, las asume como válidas según su conveniencia. Entonces, el agravio no solamente es de orden electoral para configurar a los tribunales, es al ciudadano que no cuenta con órganos de decisiones imparciales, independientes y afectan el orden democrático. Basta ver cómo el partido de gobierno, el MAS, que está partido en dos, tiene una controversia que tiene elementos fundamentales en decisiones de este tribunal autoprorrogado y la obsecuencia del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, si el partido de gobierno puede manipular a estos tribunales, imaginémonos lo que es el ejercicio de derechos ciudadanos de un ciudadano de a pie. Entonces, estamos frente a una indefensión muy triste y solo nosotros, los ciudadanos, debemos ser capaces, sin esperar que nos hagan caso los organismos a quienes les tomará internacionales, que les tomará años, promover que sean los actores políticos que entrarán en funciones el próximo año, que se sacudan y que no ocurra lo que bien decía la doctora Salame, que hicieron caso omiso. Pongamos presión para que la justicia sea el primer tema de atención, entre otros. Nos vamos a ver la caricatura de Al-Azhar. Hace algunos días fue contraportada del Animal Político a propósito de las elecciones. Aquí está. Ahí está. Miren, Eduardo, Silvia, esta es la imagen que nos propuso Al-Azhar, el caricaturista de La Razón. Estas son las elecciones judiciales parciales. Un caballo de Troya, y me llama la atención quién está encerrada ahí sacando su manito. Es la justicia y las papeletas por aquí y por allá. Creo que en una imagen Al-Azhar dice mucho, y yo, además de poner esto sobre la mesa, quiero preguntarles muy rápidamente sobre la extradición de Dávila, porque Eduardo Rodríguez Belcé ha tuiteado algo, y cada vez que tuitea se genera también una polémica. No es el único sobre esta extradición. ¿Hay algo que podríamos anotar antes de pasar al panorama netamente político, Eduardo? Yo preferiría asociar la idea de la cooperación judicial internacional que se expresa con la extradición, la entrega recíproca de ciudadanos para que sean procesados y en su caso condenados y cumplan condena en uno u otro país, con la idea de que los estados tienen que guardar ciertos estándares de correspondencia con el debido proceso, la dignidad, la soberanía de cada uno de ellos. Hace 30 años Bolivia renovó el tratado de extradición que tenía suscrito con los Estados Unidos en 1891, si mal no recuerdo. Yo participé en una comisión de la Cancillería como funcionario de esa repartición por entonces, pero luego se acabó suscribiendo otro tratado, ¿no? El que se empezó a negociar. Más allá de que se trate Estados Unidos, España, Francia, China o cualquier país, Bolivia siempre, por dignidad soberana, mantuvo ciertos principios en su política internacional que tienen que ver con cualquier extradición debe garantizar debido proceso, esto es las garantías universales, penas que se ajusten a aquellas máximas que señala la Constitución boliviana. Por ejemplo, nadie puede ser extraditado a un país donde pueda ser ejecutado o tener una pena mayor de 30 años. Y una que es fundamental y que Bolivia la mantuvo en todos sus tratados de extradición con países individualmente bilaterales o en aquellos
tratados multilaterales a los cuales también Bolivia se adhirió, y tiene que ver con la potestad que tiene cada país de extraditar o no a sus nacionales. Bolivia mantuvo y entiendo que mantiene esa posibilidad, excepto con ese tratado que se firmó en el gobierno de Sánchez de Lozada, siendo canciller Antonio Araníbar. Se firmó un tratado que obliga a Bolivia a entregar a sus nacionales en delitos de narcotráfico. Pero recíprocamente, Estados Unidos no tiene esa misma obligación y mantiene la discreción del secretario de Estado de entregar o no a norteamericanos. Un desbalance. Yo en su tiempo, hace 29 años y poco, habiendo participado en esa primera fase de negociación que luego fue reemplazada por el Ministerio de Justicia a cargo de René Blatman, acabó firmando un tratado exactamente en una posición contraria a la que en ese tiempo Cancillería. Yo participé con Armando Loaiza, siendo canciller Ronald McLean. Procuramos mantener esta política de Estado de mantener el derecho soberano de entregar o no a nuestros nacionales, de asegurar la doble criminalidad, de que no haya un trato asimétrico. A mi juicio eso no ocurrió cuando se firmó este tratado, que entiendo correspondía a presiones estructurales de créditos, de stand-by, etc. Pero siempre en estos últimos 29 años fui muy crítico con la forma en la que Bolivia trabajó ese tratado. A mi juicio habría que mirarlo con más detenimiento, si no denunciarlo o renegociarlo, independientemente de quienes hayan sido requeridos por uno u otro Estado para extradición. Sí. Hay ciertos principios y eso tiene que ver también con el derecho que Bolivia debe garantizar a sus nacionales en materia de entregas como las que ocurren hoy día, y tú mencionabas de los migrantes. La migración hoy día es un fenómeno universal que procura entenderse como un desafío para tender puentes y no generar muros, como dicen. A mí me preocupa mucho la última determinación asumida por Bolivia y Chile de expulsar a ciudadanos migrantes que posiblemente vienen de situaciones muy difíciles y que para ellos no haya debido proceso o garantías como las que establece la extradición, que es un mecanismo de cooperación y convivencia en tiempos de crisis. Nuevos acuerdos me parece muy difícil en estos momentos. Eduardo y Dávila le pusieron un rozón y ya está allá. En todo caso, para cerrar este diálogo que me ha dejado muchísimo en el aprendizaje, senadora, ¿me regala una línea sobre lo que piensa que va a suceder en la política? Lo saco de la caja judicial para ir a la política pura y dura. ¿Qué es lo que está pensando? ¿Qué le dicen las cartas del tarot el 2025, senadora? Bueno, en realidad yo creo que este año 2025 va a ser muy duro no solo por el tema económico, sino también por el tema político. Vamos a tener muy poca actividad en la Asamblea Legislativa, porque cada uno va a querer llevar el agua a su molino. Vamos a tener problemas de índole moral, de índole económico, político, social, y bueno, es realmente muy difícil la situación de Bolivia y no veo un futuro próximo de una solución. Para mí, el gobierno debía haberse sincerado, debería haberse quitado la subvención, quizás paulatina, pero también debía haberse el dólar puesto a un precio real. Todos esos aspectos son totalmente negativos. Estamos a una persona que tiene anemia, usted no le puede hacer sacar sangre, ¿no? Y eso es lo que le estamos haciendo. A Bolivia le estamos quitando la poca sangre que le queda.
Entonces veo como una situación muy difícil, pero me gustaría muy chiquito hablar sobre el tema de la extradición. En el tema de la extradición, además de lo que el doctor ha manifestado con mucho conocimiento, también debió haberse visto este tema de que había procesos en Bolivia. Entonces, lo normal en un país es que cuando va a haber una extradición, el país que ha conocido primero, que lo ha detenido primero, ese debe cumplir la pena en ese país y recién dará lugar a la extradición. Así ha sido con Arce Gómez, que primero estaba allá, Arturo Murillo está cumpliendo una pena, luego recién se podrá hacer la extradición. Entiendo que también este supuesto Tribunal Supremo, estos también crápulas, son los que han negociado con el gobierno para viabilizar la salida de este señor, que no es un santo, ni es santo de mi devoción, pero es un ser humano, y como dice el doctor, todos tenemos derecho a un debido proceso, a un justo juicio, ¿no? Entonces, esa sería mi opinión, y la única forma en que se podría justificar, digamos, sería en cuanto se refiere a la reciprocidad, porque si ellos nos van a dar a algunos bolivianos así, de reciprocidad, nosotros podíamos haber dado a este señor, o el trasfondo es que este señor ya ha negociado con la justicia de Estados Unidos para involucrar a muchos actores bolivianos, entre los cuales se encuentra el propio presidente teóricamente de la Sala Negra del Constitucional, ¿no? Entonces, probablemente ese sea el trasfondo de esta entrega del ciudadano Dávila. Muchas gracias, Silvia Salame, senadora de Estado, ex magistrada del Tribunal Constitucional de Bolivia. Las gracias al ex presidente Eduardo Rodríguez Belcé. Nada más regáleme una línea muy chiquitita, porque ya nos hemos pasado de 3 minutos, las cartas del tarot para el 2025 en la política. Voy a reiterar lo que ya anuncié en este programa. Vivimos en una democracia que nos permitirá escoger a los ciudadanos al que más nos guste. Pero yo insisto, vivimos por las crisis sucesivas un momento constituyente que debería llevarnos como ciudadanos a exigirles a ellos, a todos, pero sobre todo a quien gane, a que se comprometa a transformar la justicia y trabajar de manera más transparente, más constructiva la economía, la salud y la educación. ¿Quién ganará, no? Difícil, ni el tarot. Ni el tarot. Ni el tarot. Gracias a ambos y gracias a ustedes que nos han acompañado. Último programa del Piedra, Papel y Tinta en Detrás de la Verdad Televisión. Último programa del ciclo. Retomaremos en enero en nuestra casa, en La Razón Digital. Y bueno, a la gente de Detrás de la Verdad Televisión, a la audiencia, gracias.